Esta es una comparativa del nuevo menú de inicio de Windows 10 frente al antiguo menú de inicio. ¿Qué realmente ha cambiado? Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video donde nuevamente estoy hablando acerca de Windows 10, el nuevo menú de inicio frente al antiguo, y ahí hablando un poco acerca de básicamente lo que ha realmente cambiado y bueno, que tampoco ha cambiado y que sigue siendo básicamente el mismo menú de inicio, pero bueno, ya sabemos que se han lanzado varias builds y sí, hay personas que no les gusta tanto que esté hablando acerca demasiado de Windows 10, y si quieres promover el hate, déjame decirte, si quieres decirme algo de odio y fomentarme ahí, tirarme toda clase de hate, bueno, directamente mándame un WhatsApp a este número, sí, tal cual lo estás viendo, mándame toda clase de hate ahí y insúltame ante todo, así es que estará apareciendo ahí ese número de WhatsApp. Insúltame sobre todas las cosas que estoy mencionando acerca de Windows 10. No se responderán comentarios positivos, sino meramente que me envíes toda clase de hate. Así es que ahí está fitado lo que es el número, y vámonos a ir directamente al grano, porque ya sabemos que a principios de este año Microsoft presentó un nuevo diseño de iconografía para Windows 10, que obviamente presenta un nuevo aspecto colorido y vibrante como parte del cambio de la imagen del nuevo diseño, los light tiles que van a desaparecer del fondo, los nuevos iconos que estarían de frente y al centro la contraposición del diseño monocromático actual que tenemos, y con las actualizaciones de Windows 10 para la versión 20H2 finalmente ya se obtiene una nueva experiencia del menú de inicio más unificada. Ya lo sabemos, he elaborado varios videos acerca de cómo pues activar el nuevo menú de inicio. Luego después ya en las versiones 20H2 ya se obtiene totalmente este nuevo menú de inicio totalmente unificado, y hay que decirlo que esta actualización introducirá un tema basado en fluidez para el menú de inicio en contraposición al diseño actual, con colores brillantes que no son consistentes con un sistema de diseño fluido. Actualmente sí tenemos así ya directamente la comparativa a modo general lo que tenemos actualmente, llamémoslo así, el antiguo menú de inicio. Tenemos un menú de inicio con grandes cuadros de colores, mosaicos ahí, llamémoslo así, en vivos, que no son consistentes con lo que es el fluidez y el tema oscuro o claro de Windows 10. Esto ya va a depender, ahí estamos viendo lo que tenemos actualmente a modo general, porque obviamente si eres insider, si directamente has aplicado el tutorial para activar las transparencias en el menú de inicio, pues obviamente esto no aplica, pero este sería el antiguo menú de inicio de Windows 10, el actual, con el cual la versión 20.04 aún sigue estando, ahí sigue marcando que no tiene las consistencias para fluidez existen, como se puede ver en lo que es la siguiente demostración de un antes y un después. Microsoft ha reemplazado los mosaicos de colores con cuadros translúcidos y rectángulos con iconos adentro. Esta es la comparativa entre los dos, el antiguo y lo que es el nuevo menú de inicio que se viene para 20H2 y en versiones posteriores, y los cambios sí son visibles, incluso si no prestas mucha atención a los mosaicos en vivo. Los cuadros de colores caóticos se han ido y la nueva actualización de Microsoft proporciona un diseño visualmente unificado para lo que es ese menú. Microsoft también ha confirmado que este cambio ofrecerá un mejor soporte para los modos claros y en todo el sistema, así es que estaríamos viendo el cambio. Puedes aplicar esto directamente ya con el tutorial que había elaborado hace un par de meses, así es que ya está ahí, pero estamos viendo ahí directamente la comparativa. Y de hecho también habría que aclarar que los iconos de fluidez para aplicaciones como Edge, Fields y TV y Excel ya no se ven eclipsados por los colores de acentos dominantes. Sin esos colores caóticos, el icono de cada aplicación se destaca y la interfaz sin duda es más consistente, al menos en cuestión un poco de diseño ahí, marcando un poco, pues sí se ve un ligero cambio ahí entre los dos menús de inicio. Y hay que destacar, claro que sí, que Microsoft está explotando formas de hacer que los iconos resalten y coincidan con las preferencias de temas de Windows 10. Actualmente Microsoft planea continuar apoyando los light tiles, pero ojo, como informe a principios de este año, Microsoft está avanzando lentamente hacia, llamémoslo así, una decaída de los light tiles para que obviamente ya no existan. Ya sabemos también que el panel de control irá decayendo también, bueno, los light tiles también, y es probable que el menú de inicio de Windows 10 pronto se parezca mucho al nuevo lanzador del menú de inicio de Windows 10X, cual lo estás viendo. Esto sería una comparativa, o básicamente ahí la ilustración del menú de inicio antiguo, el nuevo menú de inicio para 20H2
y lo que sería un aún más nuevo menú de inicio basado en Windows 10X. Si bien técnicamente es posible cambiar al antiguo menú de inicio con el lanzador de Windows 10X, Microsoft aún no está listo para poder hacer esto. Bueno, esto se debe a que Microsoft actualmente planea esperar los comentarios de los primeros usuarios que estén usando Windows 10X, lo que significa que el sistema operativo modular de la compañía determinará el futuro del menú de inicio, si se queda con el 20H2, que ya obviamente es la transparencia ahí, o si migra a lo que es un Windows 10X, un menú de inicio, un lanzador totalmente diferente al que estamos acostumbrados. Así es que ahí directamente, basado en una pequeña mini comparativa totalmente express, ya podríamos llamarle comparativa basura, claro que sí. Y bueno, directamente ahí lo tenemos. Y bueno, ya nada, yo finalmente con este video totalmente pues rápido, llamémoslo así, un poco absurdo, me voy a estar despidiendo. Ya lo sabes, quieres comentarme el hate, porque hay varias personas que ahí me promueven toda clase de hate. De hecho se van a spam esa clase de comentarios, así es que son totalmente absurdos, no se ven, de hecho no se visualizan. Si quieres mandarme hate, odio ahí, bueno, mándame ahí directamente, escríbeme ahí, así es que despláyate ahí con todo tu odio, llámame ahí, filtrado el número para el carajo. Y bueno, yo con esto me despido. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un próximo video. Master Tutos fuera. Peace out.